Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia decretada el día de hoy en la causa rol número 478 del año 2024, cuyo reclamante es la empresa KDMSA contra la resolución de la Superintendencia en Medio Ambiente. La abogada de la parte reclamante es Paulina Riquelme. Buenos días, quien se ha anunciado por el tiempo de 30 minutos. La parte reclamada, la Superintendencia en Medio Ambiente, quien está representada por la abogada Paloma Espinosa, quien también se ha anunciado por el tiempo de 30 minutos. Muy buenos días a ambas. Hacemos presente que el tribunal el día de hoy está integrado por los ministros Cristian del Piano Lira, Cristian López Montesinos, Marcela Godoy Flores. Nos acompaña también en esta audiencia el relator de la causa, don Juan Antonio Velázquez, y el asesor científico, don Jorge Alvarado. Para efectos de información, hacemos presente que por un problema técnico no estamos transmitiendo en línea. Sin perjuicio de ello, vamos a grabar la audiencia y vamos a subirla al sistema una vez finalizada. Vamos entonces a dar inicio a la audiencia comenzando con la relación de la causa. Don Juan Antonio, puede Muchas comenzar. gracias, señora presidenta. En la presente causa concurren como reclamante KDMSA y como reclamada la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo impugnado corresponde a la resolución exenta número 847 de 3 de junio de 2022, dictada por la indicada Superintendencia, y por cuyo medio resolvió el procedimiento sancionatorio rol D-026-2019, aplicando a la reclamante una multa de 5.000 unidades tributarias anuales. De igual modo, la reclamación se dirige en contra de la resolución exenta número 1110 de 11 de julio de 2024, por cuyo medio se acogió parcialmente el recurso de reposición deducido respecto del acto administrativo sancionatorio. Precisado lo anterior, ilustre tribunal, los antecedentes de la causa se pueden reseñar del siguiente modo. KDMSA es titular del proyecto Construcción de Sistema de Tratamiento Interno y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos para la Región Metropolitana, el cual fue calificado por resolución exenta número 990 de 27 de junio de 1995 de la Comisión Regional del Medio Ambiente. El citado proyecto ha sido objeto de una serie de modificaciones que han sido abordadas por diversos proyectos, cada uno evaluado y calificado favorablemente por las respectivas resoluciones de calificación ambiental. Dentro de los proyectos reseñados se encuentra el denominado Mejora al sistema de tratamiento de riles, relleno sanitario Loma Los Colorados y desarrollo alternativa del tratamiento terciario, del mismo titular, y que fue calificado favorablemente por medio de la resolución exenta número 60 de 26 de enero de 2005, en adelante RCA número 60, por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana. En este contexto, la SMA recibió dos denuncias, una de ellas vinculada al volcamiento de un camión proveniente de La Farfana y que se dirigía al relleno sanitario Loma Los Colorados, y una segunda derivada desde la Seremi de Salud, por un presunto tratamiento inadecuado de los residuos del relleno sanitario que habría provocado una plaga de moscas. Con fecha 16 de mayo de 2019, mediante resolución exenta número 1, rol-D026-2019, la SMA dio inicio al procedimiento sancionatorio en contra de KDM, en virtud del artículo 35, letra A, de la Ley 20.417, por incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la indicada RCA 60 de 2005. El cargo formulado fue del siguiente tenor: no haber implementado a la fecha dos de las tres vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados que contempla el relleno sanitario Loma Los Colorados, siendo una de ellas la vía principal para el manejo de los mismos, tal como se indicó en los considerandos 6.3 y 9 de la formulación de cargos. La infracción fue clasificada como grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, numeral 2, letra A de la ley 20.000, letra E, perdón, de la ley 20.417. El 3 de junio de 2022, mediante resolución exenta número 847, la SMA resolvió el procedimiento, sancionando a KDMSA con una multa de 5.000 unidades tributarias anuales, resolución que fue notificada personalmente al titular con fecha 5 de julio de 2022. En contra de la indicada resolución, KDMSA interpuso un recurso de reposición, el que con fecha 11 de julio de 2024, mediante resolución exenta número 1110, fue acogido parcialmente, siendo rebajada la multa aplicada a un monto total de 4.984 unidades tributarias anuales. Esta última resolución fue rectificada en el considerando 150 por la resolución exenta número 1239 de 25 de julio de 2024 de la misma SMA.
El 29 de julio de 2024, la sancionada interpuso ante el tribunal una reclamación en contra de las resoluciones exentas número 847 de 2022 y 1110 de 2024, la que fue admitida a trámite por resolución de 21 de agosto de 2024, asignándosele el rol R número 478 de 2024. Ahora bien, ilustre tribunal, conforme a lo señalado en la reclamación y en el informe evacuado por la reclamada, los argumentos de las partes se pueden sintetizar del siguiente modo. La parte reclamante plantea como vicios de legalidad vinculados con la configuración, fundamentación y clasificación del cargo la falta de motivación de la resolución sancionatoria, al estar en presencia de una infracción compleja, estructurada a partir de dos hechos distintos, sin perjuicio de lo cual se ha configurado un único cargo fundado en una errada interpretación de las autorizaciones ambientales, planteando una forma de operación del relleno sanitario Loma Los Colorados respecto de la gestión de lixiviados que es equívoca. Asimismo, plantea una errada configuración del cargo, toda vez que la SMA no estaría imputando un reproche respecto de los hechos denunciados y fiscalizados, sino que, a partir de la elaboración de un cuestionamiento genérico al sistema de manejo de lixiviados y tratamiento de riles en su totalidad, lo cual supone una vulneración al principio de tipicidad. Junto a lo anterior, sostiene que habría prescrito uno de los subhechos infraccionales que configura el cargo, como es el referido al traslado de riles a la planta de la Farfana para su descarga en alcantarillado, atendido lo dispuesto en el ordinario número 1395 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de 29 de abril de 2014, acto de autoridad que impidió efectuar nuevas descargas en la mencionada planta, habiendo transcurrido más de 5 años desde la notificación de dicho oficio y la fecha de formulación de cargos. También sostiene que existe una errada clasificación del cargo como grave, derivado del incorrecto entendimiento del esquema regulatorio aplicable al manejo de lixiviados del relleno sanitario. En un segundo orden de alegaciones, plantea eventuales vicios de legalidad vinculados con la determinación de la sanción, al existir falta de motivación en el acto administrativo al no conocerse el detalle del cálculo que permitió arribar a la multa impuesta. De igual modo, plantea deficiencias en la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley número 20.417 para la determinación específica de la sanción, expresada en una errada ponderación de los factores referidos a la vulneración del sistema jurídico de protección ambiental, amparado en el artículo 40 literal I de dicha norma, el beneficio económico, de acuerdo al artículo 40 literal C, y a la capacidad económica, correspondiente, ¿cierto?, al literal F de dicha norma. Como corolario de las infracciones alegadas, hace presente la falta de proporcionalidad de la multa impuesta. En un tercer orden de alegaciones, esgrime la existencia de vicios de legalidad del procedimiento, expresados en la vulneración al debido proceso y afectación al derecho a defensa como consecuencia de la dictación de la resolución exenta número 1239 de 2024, por cuyo medio la SMA rectificó el considerando 150 de la resolución exenta número 1110 del mismo año. Asimismo, alega una vulneración a la reformatio impeius, a propósito de la resolución de la reposición planteada respecto de la resolución sancionatoria, por cuanto, si bien la SMA acogió la misma, al abordar el beneficio económico, específicamente el costo evitado por el valor del transporte de riles, habría aumentado el periodo en que supuestamente se evitó el costo y, en consecuencia, incrementado el supuesto beneficio económico obtenido por este concepto. Cerrando sus alegaciones, plantea una dilación excesiva en la resolución del presente procedimiento, provocando una vulneración ilegal y arbitraria al debido proceso, que infringe los principios de celeridad y conclusivo establecidos en la Ley número 19.880. Lo anterior, al considerar que desde la formulación de cargos, el 16 de mayo de 2019, y su respectiva notificación, hasta la fecha de resolución del recurso de reposición por parte de la SMA, el 11 de mayo de 2024, transcurrieron 5 años y un mes, excediendo todo plazo razonable para su conclusión, lo que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, configura una imposibilidad material de continuar con el procedimiento. Finalmente, cuestiona la notificación personal de la resolución que resolvió el recurso de reposición, planteando que tal posibilidad no se encuentra actualmente contemplada como forma de notificación en el artículo 46 de la Ley 19.880, de aplicación supletoria a la Ley 20.417 de conformidad al artículo 62 de esta última. Por su parte, la reclamada desestima las alegaciones de la reclamante, indicando que ninguno de los visos planteados resulta ser efectivo, en tanto existió una correcta configuración de la infracción,
Atendidas las autorizaciones ambientales del proyecto, considerando que la infracción corresponde al incumplimiento de una medida central del mismo para hacerse cargo de sus efectos adversos, y que la determinación de la sanción impuesta se encuentra debidamente justificada conforme a las circunstancias del artículo 40 de la Ley 20.417. Indica que a partir de una integración de las autorizaciones ambientales y la normativa aplicable, se puede concluir que el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario comprende la completa implementación y operación de los tres sistemas de tratamiento, esto es, la recirculación, la planta de tratamiento de lixiviados con la unidad de carbón activado y osmosis inversa, y el traslado de riles a la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfán. De modo que solo a través de dicha implementación y operación se da cumplimiento a la RCA 60 de 2005. Descarta una indebida fundamentación del cargo, en cuanto éste se sustenta en lo dispuesto por la correspondiente RCA, que permite concluir que para el correcto funcionamiento de la unidad fiscalizable, así como el tratamiento y eliminación de los líquidos percolados, debe existir un funcionamiento u operación de las vías de tratamiento que sea conjunta y secuencial. Rechaza el argumento de la eventual falta de congruencia entre el cargo formulado y la infracción configurada en cuanto la SMA procedió a formular el cargo, teniendo como fundamento los hechos constatados y las normas que se estimaron infringidas. En lo referido al cuestionamiento de la configuración del cargo al alejarse este del tenor de las denuncias recibidas por la SMA, hace presente que los términos de una denuncia no delimitan las competencias del organismo, y por ende las denuncias en ningún caso vinculan el reproche sancionatorio de la SMA, sino que solo ponen en conocimiento hechos de forma inicial a fin de que la Administración pueda ejercer sus facultades fiscalizadoras y eventualmente dar inicio al procedimiento sancionatorio tal como ocurrió en la especie. Desestima que la infracción imputada a KDM se encuentre prescrita, indicando en primer lugar que la jurisprudencia ha interpretado que la infracción se entiende cometida para efectos del plazo de prescripción desde la fecha de la fiscalización en que la infracción es constatada por la SMA. En tal entendido, la conducta omisiva imputada, consistente en no tener ninguna de las dos vías de tratamiento terciario habilitadas, se constató en inspección ambiental de 19 de noviembre de 2018. Asimismo, la SMA hace presente que en la resolución que resolvió la reposición, también se indicó que la infracción configurada corresponde a una infracción permanente en el tiempo, respecto de las cuales la jurisprudencia ha estimado que el plazo de prescripción no comienza a correr, sino hasta que cesa el comportamiento antejurídico, lo que para el caso particular se verifica en marzo de 2021, según lo informado por KDM a la Seremi de Salud. En lo referido a las alegaciones sobre la clasificación de la infracción como grave, la SMA expone que tal clasificación obedece a lo dispuesto en el artículo 36, número 2, letra E de la Ley 20.417, en cuanto a incumplimiento grave de las medidas para eliminar o minimizar los efectos adversos de un proyecto o actividad, de acuerdo con lo previsto en la respectiva resolución de calificación ambiental. Respecto al monto de la sanción impuesta, la SMA indica que esta alegación no tiene asidero en ninguna norma legal que exija un detalle matemático de las circunstancias que inciden en la determinación específica de la sanción, criterio que ha sido respaldado por la jurisprudencia. Con relación al cuestionamiento de las circunstancias que permitieron arribar a la multa impuesta, señala que en lo referido a la vulneración del sistema jurídico de protección se estableció como de nivel alto, en atención al tipo de norma que se infringió al tratarse de la RCA del proyecto, el rol que cumple esta en el esquema regulatorio ambiental y las características del incumplimiento. En lo que atañe al cálculo del beneficio económico, indica que este se efectuó a partir del descarte de la prescripción alegada por la reclamante, unido al impedimento para cumplir con la vía principal de tratamiento terciario a contar de mayo de 2014, considerando entonces solo la planta de osmosis inversa y carbón activado. Indica que no ha existido una transgresión a la reformatio impeius al pronunciarse de la reposición, así como también descarta la existencia de vicios referidos a la ponderación de la capacidad de pago de KDM, desde que tuvo en consideración los antecedentes suministrados por la misma reclamante al respecto, habiéndose considerado los estados financieros y balances tributarios los que daban cuenta de una situación financiera actualizada de la empresa. Respecto a los cuestionamientos vinculados a la proporcionalidad de la multa, se presente que la determinación del monto de la sanción se sujetó a los parámetros establecidos en la normativa, tanto en la clasificación de la infracción, el valor máximo de la multa posible aplicar y la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley 20.417. Descarta la afectación al derecho a defensa de la reclamante por la dictación de la resolución exenta número 1239 de 2024, que modifica la resolución exenta número 1110 del mismo año, toda vez que el acto administrativo cuestionado se limitó a rectificar el guarismo del monto total de la sanción que se había mencionado en el considerando 150, posibilidad amparada en el artículo 62 de la Ley 19.880.
Respecto al transcurso del tiempo transcurrido en el procedimiento sancionatorio y en la resolución del recurso de reposición, hace presente que tal objeción no resulta atendible, desde que siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, la superación irracional e injustificada del plazo del artículo 27 de la Ley 19.880 derivaría en la imposibilidad material para continuar el procedimiento, conforme al artículo 40, inciso segundo del mismo texto legal, al concurrir una causal sobreviniente consistente en la expiración del plazo legal unido a la superación de todo límite de razonabilidad, aspecto este último que no se verifica en la especie, considerando que el tiempo de tramitación se encuentra plenamente justificado por la complejidad del asunto, el volumen de antecedentes, los cambios de estructura en el procedimiento sancionatorio y los retardos asociados a la pandemia COVID-19. A lo anterior, suma la imposibilidad de considerar como tiempo de tramitación del procedimiento aquel referido a la resolución del recurso de reposición, agregando que de considerar que el tiempo de respuesta de la autoridad ante la reposición era excesivo, nada le impedía alegar el silencio negativo del artículo 65 de la Ley 19.880 y a partir de ello reclamar judicialmente, cuestión que nunca hizo efectiva. Finalmente, rechaza la existencia de algún vicio a raíz de la notificación personal de la resolución en sede de reposición, desde que la misma fue comunicada y recepcionada correctamente, además de tener presente que de conformidad al artículo segundo transitorio de la Ley 21.180, esta normativa se aplica gradualmente a los servicios según las fases establecidas en el respectivo decreto con fuerza de ley, y en dicho sentido la materia de notificaciones corresponde a la fase 2 de implementación, la cual para la SMA no se encuentra vigente, debiendo ser implementada el año 2026. Por último, y con esto finalizo, ilustre tribunal, cabe hacer presente que la reclamante solicita que se acoja a la reclamación, anulando las resoluciones reclamadas en su totalidad o respecto de aquellos vicios de legalidad que este tribunal estime se configuran, mientras que la parte reclamada solicita que la presente reclamación sea rechazada en todas sus partes, declarando que las resoluciones reclamadas son legales y fueron dictadas conforme a la normativa vigente con expresa condena en costa. Es cuanto puedo informar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Vamos a dar inicio entonces a los alegatos, partiendo por la parte reclamante. Abogada tiene el tiempo de 30 minutos para sus alegatos. Muchas gracias, su señoría. Ilustrísimos ministros del Segundo Tribunal Ambiental, comparezco en representación de KDM para exponer los argumentos por los cuales solicitamos se deje sin efecto la resolución exenta 847 del 2022 y la resolución 1110 del 2024, ambas de la Superintendencia del Medio Ambiente, por ser contrarias a derecho y vulnerar garantías fundamentales del procedimiento administrativo sancionador. Con la venia del tribunal, comenzaré esta intervención destacando una circunstancia que por sí sola justifica dejar sin efecto la sanción impugnada: la pérdida de objeto del procedimiento sancionatorio, producto de la inactividad injustificada de la Superintendencia del Medio Ambiente, la que redunda en que la duración total del procedimiento excede cualquier parámetro legal o razonable. Desde la formulación de cargos, el 16 de mayo de 2019 hasta la fecha de la resolución que resuelve el recurso de reposición por KDM, que es el 11 de julio del 2024, transcurrieron 5 años y un mes. Esto significa que la Superintendencia del Medio Ambiente demoró 61 meses en resolver el procedimiento sancionatorio en su completitud, presentando además una inactividad absoluta de 19 meses entre la última gestión de esta parte, que fue en octubre del 2020, y el cierre de la investigación de mayo de 2022. Y de 13 meses entre la presentación del recurso de reposición y la siguiente gestión útil de la superintendencia. Esta dilación transgrede los principios constitucionales de debido proceso, celeridad y eficacia administrativa. En este caso estamos ante un procedimiento que ha perdido toda legitimidad, careciendo de objeto por inactividad excesiva e injustificada de la Superintendencia del Medio Ambiente. Superado este vicio estructural, paso a examinar el fondo del reproche formulado por la Superintendencia. El cargo formulado por la Superintendencia del Medio Ambiente es completamente artificioso. Cabe señalar, sus señorías ilustrísimas, que el único cargo formulado por la Superintendencia del Medio Ambiente contra KDM adolece de un error técnico y jurídico sustancial que incide directamente en la legalidad del procedimiento sancionador.
En efecto, como lo señalaba el señor relator, el cargo imputado a KDM fue no haber implementado a la fecha de la formulación de cargo, que es mayo del 2019, 2 de las 3 vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados que contempla el relleno sanitario Loma Los Colorados, siendo una de ellas la vía principal para el manejo de los mismos, tal como se indicó en el considerando 6.3 y 9 de la resolución exenta número 1, que es la resolución formulatoria de cargos. Así se imputa a KDM la no implementación de 2 de las 3 vías de tratamiento de lixiviados dispuestas en la resolución de calificación ambiental 60 del 2005, siendo una de ellas supuestamente la vía principal. Sin embargo, este cargo se basa en una concepción errada que no tiene sustento en la forma y condiciones en las cuales opera y ha operado el relleno sanitario, conforme a las diversas autorizaciones ambientales y sanitarias vigentes. En primer lugar, cabe destacar que el proyecto aprobado por la RCA 60 del 2005 se denomina Mejora al Sistema de Tratamiento de Riles Relleno Sanitario Loma Los Colorados y Desarrollo Alternativa del Tratamiento Terciario, y fue expresamente descrito como una mejora tecnológica sobre el sistema existente, sin suprimir ni reemplazar el sistema basal de manejo de lixiviados aprobado por la RCA 990 del año 1995, que contemplaba la recirculación de lixiviados, su acumulación en lagunas y su evaporación. Esto implica que el sistema original de recirculación de lixiviados continúa vigente como base operativa del sistema de manejo de lixiviados, pero optimizado. En efecto, la RCA 60 del 2005 consideró la ampliación de la capacidad de tratamiento biológico mediante la optimización del proceso de fangos activos y, comillas, cito expresamente lo que señala la DIA y la resolución de calificación, la adición de una nueva alternativa de tratamiento terciario en la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana mediante el traslado de riles tratados por KDM a esta planta. Cierre comillas. En virtud de lo cual se optimiza el sistema de manejo de lixiviados original, ampliando la capacidad de tratamiento biológico y, como complemento operativo frente a eventuales excedentes, introduce la posibilidad de tratar los lixiviados para tratamiento terciario en la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana de Aguas Andinas, mediante el traslado de riles tratados de KDM a dicha planta, para luego descargar en el sistema de alcantarillado público. Esto está en la sección 2.5 de la DIA aprobada por la RCA 60 en cuestión. Vía que, como se explicará, fue paralizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios mediante el ordinario 1395 de abril del 2014. Tanto la DIA como la RCA 60 se establece que el envío de lixiviados a planta La Farfana es una nueva alternativa frente al sistema existente, consistente en la descarga del efluente tratado a la quebrada Las Masas, previo tratamiento del RIL en la planta de osmosis inversa conforme y dando cumplimiento al DC-90. La Superintendencia del Medio Ambiente, al formular el cargo, incurre en un error técnico y jurídico al exigir el uso obligatorio y concurrente de todas las vías de tratamiento autorizadas, incluyendo una cuya ejecución estaba impedida por la propia autoridad sectorial. Este planteamiento es erróneo, por cuanto no considera la flexibilidad técnica establecida en las evaluaciones ambientales, a la vez desconoce que la principal vía de manejo de lixiviados establecidas en la RCA 990 del año 1995 y que en virtud de la RCA 60 del año 2005, la planta del relleno sanitario Loma Los Colorados quedaría con 2 vías de tratamiento terciario habilitadas, pudiéndose operar eventualmente la unidad de carbón activado y osmosis inversa, que es la planta existente y operativa en el relleno, y el traslado a planta La Farfana, siendo esta última, La Farfana, la encargada de tratar los riles y descargarlos al sistema de alcantarillado. Es así como el proceso sancionatorio se basa no en una obligación establecida en la RCA 990 del año 95 o en la RCA 60 del año 2005 o en las otras RCAs del proyecto, sino que en una interpretación artificiosa de la Superintendencia del Medio Ambiente que ordena
la operación conjunta de los 3 sistemas de manejo del lixiviado, desconociendo lo establecido en evaluaciones ambientales del relleno sanitario y su operación por más de 20 años, la que hasta antes del procedimiento sancionatorio no había sido cuestionada por ninguna autoridad. De esta forma, a partir de esta interpretación extensiva e inconsistente de todas las RCAs del relleno sanitario, la autoridad configura un hecho infraccional forzado, exigiendo un funcionamiento totalmente alejado de la realidad, inclusive contrario a lo ordenado por autoridades sectoriales como la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esta interpretación se traslada también a la determinación de la gravedad de la infracción, generando una desconexión evidente entre la conducta imputada y los fundamentos técnicos y jurídicos que justifican una sanción proporcional. La falta de congruencia se mantiene tanto en la resolución sancionatoria, que es la resolución 847 del 2022, como en la resolución exenta 1110 del 2024, que resuelve el recurso de reposición y que fue rectificada por la resolución 1239 del 2024. Desde su concepción, evaluado en el estudio de impacto ambiental del año 1995, el proyecto contempló un sistema integral de manejo de lixiviados compuesto por su recolección mediante drenes, conducción a estanques de acumulación, recirculación controlada al interior del cuerpo del relleno y eliminación por evaporación de la RCA del año 95. Durante los años 2000 y 2001, mediante el decreto MOP, se aprueba la planta de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario Loma Los Colorados, que incorporó el tratamiento terciario consistente en una planta de osmosis inversa. Con la RCA 60 del 2005 se aprueba este proyecto de mejora al sistema de tratamiento de riles, cuyo objeto fue adicionar una nueva alternativa de tratamiento terciario, que era el envío de los riles a la planta de tratamiento La Farfana de Aguas Andinas, y para su posterior eliminación en el sistema alcantarillado público. Cabe mencionar que la descarga al colector, aunque referida en el expediente ambiental, no es impuesta como una obligación en los puntos resolutivos, y su aplicación queda condicionada al cumplimiento del marco normativo existente a esa fecha. Por tanto, sostener, como lo hace la Superintendencia del Medio Ambiente, que la RCA 60 del año 2005 introdujo un nuevo sistema obligatorio compuesto por 3 vías de tratamiento de uso concurrente, de la forma en que se construye en los considerandos 6.3 y 9 de la formulación de cargo, no solo carece de sustento jurídico, sino que tergiversa en este sentido las resoluciones de calificación ambiental. Así, el sistema de lixiviados en el relleno sanitario opera de la siguiente forma. Cuenta con 7 etapas que concurren los tratamientos primario, secundario y terciario según el remanente de lixiviados presente en el relleno. La descarga al alcantarillado público y el tratamiento de estos efluentes en la planta de osmosis inversa constituyen la última etapa, siendo eventuales porque el porcentaje más importante de eliminación de lixiviados se produce por evaporación y por tratamiento secundario, lo que se desprende del proyecto aprobado por la Resolución de Calificación Ambiental 60 del 2005, que indica expresamente la generación de un caudal medio de 484 metros cúbicos día de lixiviados, de los cuales se evaporan en promedio una tasa de 347 metros cúbicos día. Sus señorías ilustrísimas, en ningún caso las autorizaciones ambientales del relleno sanitario establecieron un sistema que exigía operar conjuntamente las distintas etapas en el sistema de gestión de lixiviados, no habiendo declaraciones de este tipo en todo el expediente ambiental de la RCA 60 del 2005. Por el contrario, dicha RCA contempló un funcionamiento secuencial en el cual eventualmente se activan las últimas vías dependiendo de la carga hidráulica. Es por ello que la SMA no pudo acreditar en el procedimiento una obligación de operación conjunta de las distintas vías de manejo y tratamiento, ya que esto jamás fue evaluado en esta forma, debiendo recurrir a interpretaciones carentes de sustento jurídico para sostener el caso. La vía de descarga de riles a alcantarillado, además, quedó imposibilitada a partir de abril de 2014, por lo que parte del cargo formulado se encuentra prescrito. Como se indica en la reclamación, el traslado de riles a Planta La Farfana fue impedido por acto de autoridad.
el oficio 1395 del 29 de abril del 2014 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esto es 5 años antes de la formulación de cargos. No obstante ello, la superintendencia persevera en exigir a KDM la implementación de esta vía, contraviniendo no solo lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece un plazo de 3 años para la prescripción de las infracciones, sino que además conduce al absurdo de obligar a KDM a implementar una vía de tratamiento en abierto contravención a la normativa sectorial. Sancionar a KDM por no haber implementado una vía de tratamiento que se encontraba impedida por acto de autoridad del 2014 es jurídicamente inadmisible y compromete gravemente los principios de tipicidad y legalidad. Finalmente, cabe señalar, ilustrísimo tribunal, que los supuestos riesgos que fundarían la necesidad de operar estas 3 vías no existen. El relleno sanitario Loma Los Colorados ha operado durante todo el periodo fiscalizado y hasta la fecha sin presentar problemas de estabilidad y sin afectar el medio ambiente, lo cual es reconocido por la Superintendencia del Medio Ambiente en su resolución sancionatoria en los considerandos 302 y 304. En conclusión, al respecto, Su Señoría Ilustrísima, estamos ante un caso donde la SMA sanciona un incumplimiento inexistente basado en una construcción infundada y donde adicionalmente parte del cargo se encuentra prescrito, en el cual la superintendencia no acreditó los supuestos riesgos asociados a su incumplimiento y en el cual, por el contrario, se ha demostrado por KDM el cumplimiento técnico y funcional del sistema de manejos del exhibiado. Ilustrísimo tribunal, resulta evidente que este cargo adolece de manifiesta falta de tipicidad, ya que no existe una norma incumplida, a la vez como se desarrolla en las secciones 68 y siguientes de la reclamación presentada, el cargo único resulta completamente incongruente con la realidad de los hechos fiscalizados y carente de fundamento jurídico. Su Señoría, respecto del vicio de legalidad vinculado a la determinación de la multa, consta del expediente que la SMA multó originalmente a KDM con una sanción de 5.000 unidades tributarias anuales. La máxima multa establecida para la infracción según su clasificación, la que luego de la interposición de un recurso de reposición por esta parte fue ligeramente reducida en 16 unidades tributarias anuales, estableciéndose una multa de 4.984 UTA, equivalente a 4.113.893.280 pesos. Esta cifra cercana al máximo legal carece de justificación técnica y jurídica. Como se detalla en las secciones 145 y siguientes de la reclamación, la sanción descansa sobre una sobreestimación infundada del beneficio económico presuntamente obtenido por KDM sin cumplir con los estándares mínimos de trazabilidad, proporcionalidad ni debida fundamentación. Sus ilustrísimas señorías, cabe recordar que la Superintendencia del Medio Ambiente distingue el beneficio económico según corresponda a costos evitados o costos retrasados. En este caso, la resolución sancionatoria del 2022 estimó que concurrían solo costos evitados, esto es, solo ahorro económico por no implementación de las vías señaladas en el cargo. No obstante, en la resolución 1110 del 2024, ya más de 2 años de la notificación de la resolución sancionatoria, con motivo de la reposición de esta parte, la Superintendencia del Medio Ambiente modificó el análisis de beneficio económico asociado a la operación de la planta de osmosis inversa, considerando la concurrencia tanto de un costo retrasado como de un costo evitado, tal como lo señala en el considerando 149 de la resolución que resuelve la reposición. Aquello se presenta por parte de la superintendencia como un cambio menor. Sin embargo, no es un cambio menor, porque implica una consideración diversa respecto a las actividades desarrolladas por KDM, la que incide directamente en el monto de la multa aplicada. Y segundo, porque las defensas que puede presentar KDM frente a un costo retrasado o evitado son distintas en su naturaleza y su finalidad. Así, con un cambio de esta magnitud en sede de reposición, se vulnera completamente el derecho a defensa de la compañía, además de incurrir en un vicio de legalidad como la reformatio imperius. La referida modificación impidió a KDM, por ejemplo, hacer presente el error de cálculo presente en la determinación del costo retrasado, el cual no consideró el escenario de incumplimiento
todos los gastos incurridos que permitieron la adquisición de la planta de osmosis inversa, los cuales se encuentran debidamente acreditados en el expediente, específicamente respecto al contrato suscrito entre KDM y su proveedor de dicha planta de mayo del 2019. Aquello incidió en que la superintendencia determinó un costo retrasado de mayor magnitud al omitir pagos realizados por KDM entre mayo de 2019 y febrero del 2021. Por otro lado, y ahora respecto de la determinación del costo evitado por la no implementación de la vía consistente en la descarga al alcantarillado, la Superintendencia al Medio Ambiente, bajo el supuesto de acoger parcialmente los argumentos sostenidos por KDM en materia de beneficio económico, incurre en reformatio impellus al modificar el escenario de incumplimiento, añadiendo un mes más al cálculo del costo. Si en la resolución sancionatoria el costo evitado consideró hasta marzo del 2014, en la resolución que resuelve la reposición considera hasta abril del 2014, en abierta contravención al artículo 27 de la Ley 19.880. Aquello que nuevamente es presentado por la superintendencia como un cambio menor, en los hechos implicó un aumento de dicho costo evitado, el que pasó de 336 UTA a 358 UTA, o sea, 16 millones de pesos adicionales, perjudicando con esta corrección a KDM en sede de reposición. Por otro lado, señorías ilustrísimas, el beneficio económico es construido sobre supuestos hipotéticos, carentes de sustentos técnicos y fácticos. La Superintendencia del Medio Ambiente parte de un escenario contrafactual inviable, considerando entre el beneficio económico una supuesta infracción que se encontraba prescrita al momento de la formulación de cargos, la cual es asociada en su totalidad originalmente a un costo evitado, que después vimos en sede de reposición cambió. Ignoró las inversiones ejecutadas por KDM entre los años 2016 y 2019, que ascendieron a más de 4 millones de dólares. Utiliza un horizonte temporal lineal y arbitrario de 7 años, aplicando tasas constantes desde el 2014 al 2021, sin validar volúmenes reales, ni la paralización forzosa de la planta entre 2020 y 2021 durante la pandemia. A la vez que existe una falta de trazabilidad metodológica en la determinación del beneficio económico, lo que incide en su falta de fundamentación al no detallarse la fórmula utilizada en su determinación ni la justificación de las proyecciones indicadas. La Superintendencia del Medio Ambiente no reconoce los costos de operación de KDM durante el periodo infraccional, los que ascendieron a 692 millones de pesos, existiendo una diferencia con la determinación de costos que la Superintendencia realiza ascendiente a 460 millones de pesos. Las deficiencias técnicas y metodológicas constatadas en la determinación del beneficio económico no solo invalidan el monto de la multa a la que arribó la Superintendencia del Medio Ambiente, sino que compromete la legalidad misma del acto sancionatorio. Este ilustrísimo tribunal ha sido claro en sostener en casos previos que la falta de fundamentación sobre la proporcionalidad y trazabilidad del beneficio económico constituyen motivos suficientes para la anulación de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo que concurre en este acto, pues el beneficio económico se construyó en base a supuestos hipotéticos y no consideró costos operacionales en los que efectivamente incurrió KDM y que fueron debidamente acreditados. Asimismo, este beneficio económico resulta completamente desproporcionado al elevar la multa a casi 5.000 UTA. La diferencia, 4.984 UTA, que es finalmente lo que resultó de la resolución sancionatoria, es virtualmente el límite máximo que se asigna a las infracciones graves por la ley. Por otra parte, la Superintendencia del Medio Ambiente desconoce la capacidad de pago real de KDM, descartando la alegación sin fundamentos técnicos y fácticos. Durante el procedimiento sancionador, KDM acompañó informe financiero auditado por 6 años consecutivos. Además, presentó un informe técnico de capacidad económica elaborado por Aptitude Consultores, profesionales con credenciales en el registro de auditores de la CMF, que aplicaron los índices del modelo Mabel utilizado por la US EPA, que es un referente de la Superintendencia del Medio Ambiente en este caso. Dicho informe concluyó, en base a los estados financieros auditados de KDM, que esta empresa presenta una capacidad de pago disminuida, que le impide hacer frente a la multa impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo que de materializarse
se afectaría gravemente su liquidez y solvencia actual, incrementando la posibilidad de quiebra de KDM y de sus sociedades filiales, especialmente Starco S.A. y Demarco S.A., que son financiadas por KDM. No obstante ello, ya que la misma superintendencia reconoció en los considerandos de las resoluciones recurridas que la compañía ha presentado deterioros en sus resultados financieros con aumento en sus costos operacionales. La autoridad decide obviar todos estos hechos y antecedentes y sostener sin ningún tipo de fundamento que KDM no presenta un déficit de liquidez, lo cual es contrario al deber de motivación y al principio de proporcionalidad el que debe sujetar su actuar sancionatorio. Así, la superintendencia supone de forma hipotética que KDM no presenta problemas de liquidez, a pesar de que todos los antecedentes financieros aportados indican lo contrario, ya que asume la superintendencia que KDM podría obtener nuevos préstamos de su casa matriz para hacer frente a sus obligaciones. Aquello no solo desconoce cómo operan las empresas, sino que es una afirmación hipotética, completamente falsa, carente de todo fundamento técnico y fáctico. Que KDM haya obtenido en el pasado un préstamo de su casa matriz, el que fue otorgado en atención a que ninguna institución financiera quería constituir un mutuo en favor de la compañía, que además fue otorgado en condiciones de mercado y que se encuentra siendo pagado por KDM, no significa en forma alguna que la compañía pueda recurrir a nuevos préstamos para mejorar su liquidez y hacer frente a sus obligaciones con terceros, como falsamente especula la superintendencia. La capacidad de pago de KDM es una y aquella que fue informada a la Superintendencia del Medio Ambiente en diversas presentaciones, no siendo posible mejorar esta capacidad de pago con construcciones hipotéticas sobre préstamos que no han ocurrido y que no van a ocurrir. Peor aún, el descarte de antecedentes sobre capacidad de pago carece de fundamentación. La superintendencia no se hace cargo de los cambios en las condiciones operacionales que han impactado y continúan impactando a KDM, así que tampoco considera la validez y seriedad de las proyecciones financieras de mediano y corto plazo presentadas por la compañía. El grupo financiero KDM, conformado por Starco, Demarco y KDM Tratamiento Industrial y KDM Energía, no tiene especial liquidez, ya que tanto Starco como Demarco, sus filiales, tienen un porcentaje altísimo de deudas por cobrar a municipios que prácticamente hacen inviables de obtener en el corto mediano plazo. KDM es el pilar económico que sostiene financieramente a Starco y Demarco. El informe técnico pericial acompañado da cuenta de toda esta situación. De esta forma, la multa de 4.984 UTEA impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente impacta considerablemente los resultados de KDM, arriesgando su operación y las de su empresa relacionadas que dependen de ella. Esta forma de proceder ya ha sido observada por este ilustre tribunal en la causa Rol 171 del 2020, donde advirtió que la autoridad administrativa no puede desechar sin un análisis serio y ponderado la documentación económica aportada por el infractor, a menos aún cuando ésta proviene de informes auditados o pericias técnicas que no han sido desvirtuadas. Todo lo expuesto pone de manifiesto la ausencia de proporcionalidad en la sanción impuesta a KDM. Nos encontramos también frente a una sanción que supera ampliamente la proporcionalidad esperable para casos similares. Un análisis comparativo de la actuación sancionadora de la superintendencia en los últimos 10 años evidencia un trato desigual y arbitrario. Basta revisar el caso de Comaule, donde existió riesgo significativo a la salud de las personas e incumplimiento de un programa de cumplimiento, y se impuso una multa de 2.145 unidades tributarias anuales. O el caso del relleno sanitario Santa Marta, que tuvo gran repercusión social y comunicacional y donde se constató daño a la salud de las personas asociada a la contaminación el componente agua y un incumplimiento del programa de cumplimiento, caso en que la multa impuesta por la superintendencia por el total de 11 cargos ascendió a 2.851 unidades tributarias anuales. En ninguno de estos casos, mucho más graves en su naturaleza y consecuencias, se impusieron sanciones cercanas al umbral máximo, como en el caso de KDM. Esta evidente falta de criterio uniforme infringe el principio de igualdad ante la ley y configura una arbitrariedad sancionatoria manifiesta, como se detalla en la tabla 11 de nuestra reclamación. Honorables ministras y ministros, tal lo expuesto, queda en evidencia que la resolución sancionatoria impugnada adolece de vicios esenciales desde el origen. La configuración del hecho infraccional es errada,
Su calificación carece de sustento jurídico suficiente y la sanción impuesta, una multa desproporcionada, se construye sobre estimaciones arbitrarias de un supuesto beneficio económico y una capacidad de pago no comprobadas. No estamos ante una sanción razonable y proporcionada conforme al derecho, sino más bien frente a una carga ilegítima, impuesta sobre supuestos hipotéticos no acreditados y en abierta contradicción a los principios estructurantes del derecho administrativo sancionador, en particular el principio de proporcionalidad. Como se ha expuesto en la reclamación judicial, se advierten múltiples vicios de legalidad que están señalados y que se presentan en esta lámina y que no voy a repetir y ustedes probablemente lo van a revisar en nuestra reclamación. Por lo anterior, sus señorías ilustrísimas, solicitamos se acoja a la presente reclamación en todas sus partes, dejando sin efecto las resoluciones impugnadas. En subsidio, solicitamos se ordene a la Superintendencia del Medio Ambiente la reducción sustancial de la sanción conforme al mérito del expediente. Muchas gracias, su señoría. Gracias, damos paso entonces a los alegatos de la Superintendencia de Medio Ambiente. Abogada tiene 30 minutos para sus alegatos. Muchas gracias, ministra presidenta. Buen día, ministros también, a todos los intervinientes de la audiencia. Mis alegatos se van a centrar en aquellas alegaciones que corresponden a las principales que también fueron reseñadas por mi contraparte en su intervención. Considerando desde ya que este es un caso complejo, largo, tiene múltiples alegaciones en la reclamación y por lo tanto a todo lo que no me voy a referir en esta exposición me voy a remitir expresamente a las resoluciones reclamadas al expediente y a nuestro informe. Como se desprende de la reclamación y de los alegatos, el punto principal y lo que está en discusión es cómo funciona el relleno sanitario Lomas Los Colorados. Y en este sentido, se alega por la empresa que la superintendencia estaría realizando una imputación que es una construcción teórica de cómo debería funcionar el relleno y que estaríamos entendiendo mal cómo funciona KDM. Y lo anterior no es efectivo y está debidamente fundamentado en ambas resoluciones, la resolución sancionatoria y la resolución que resolvió la reposición. Claramente, esta superintendencia tiene que realizar un ejercicio de comparar cómo debería funcionar KDM en atención a sus instrumentos de gestión ambiental y en particular a la RCA 60 del 2005 versus cómo funcionó y cómo funciona. Y la empresa acá derechamente lo dice, por 20 años sin cumplir con resoluciones de calificación ambiental. De esa comparación se construye la formulación de cargos y luego se termina de configurar adecuadamente en la resolución sancionatoria la infracción. En este sentido, entonces, el proyecto corresponde a un sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos para la región metropolitana. ¿Puedo pedir el...? Gracias. Que por su operación genera líquidos percolados. Los líquidos percolados van desde el relleno, como se ve en el PowerPoint, hasta las piscinas de acumulación. Luego, esos líquidos percolados ingresan a la planta de tratamiento biológico que corresponde al tratamiento secundario del relleno sanitario. Y el punto controversial de esta reclamación dice relación con lo que pasa luego de que se tratan en la planta de tratamiento biológico los riles. Luego de que sale de la planta de tratamiento, en el tratamiento secundario, el RIL cumple con un estándar de la norma de emisión que es el DS609, que es a propósito de la descarga en alcantarillados. Pero falta que cumpla con el segundo estándar de las normas de emisión, que es el DS90 respecto a la descarga en aguas superficiales. ¿Cómo se puede cumplir con ese estándar de la norma de emisión? Precisamente con el tratamiento terciario, que dice relación con dos posibles vías, o el traslado del RIL a la planta La Farfana, o que era, aparte de la vía principal, según la RCA 60, o que KDM lo tratara directamente mediante la unidad de planta de osmosis inversa y carbón activado, que luego de que el RIL pasara por ella podía cumplir con el estándar del DS90. Así entonces, el cargo que formuló la superintendencia está derechamente y vinculado a el considerando 3.3.1 de la RCA 60, que es bien claro en indicar que para la fase de construcción la planta del relleno sanitario tenía que quedar con dos vías de tratamiento terciarios habilitadas, que son las que ya vimos.
la unidad de carbón activado y osmosis inversa, o el traslado al alcantarillado, que era hacia la Farfana y Sale Textual, siendo esta la línea principal de tratamiento. El cargo, sus señorías ilustres, se tuvo acreditado con inspecciones ambientales del año 2018, el informe de fiscalización ambiental del 2018, respuestas del titular a los requerimientos de información, el IFA del año 2021, que de hecho se desarrolló cuando continuaba todavía el procedimiento sancionatorio, entre otros antecedentes. Y ellos daban cuenta primero que existía una operación deficiente de la planta de tratamiento y que no se encontraba, activo el sistema de osmosis inversa. No se estaban realizando descargas de efluentes al alcantarillado ni aguas continentales y por lo tanto no se cumplía ni con el DSO 609 ni con el DS 90. Y esto es importante, las piscinas de acumulación de los lixiviados se encontraban en su máxima capacidad de almacenamiento. ¿Por qué es importante? Porque el origen de la RCA 60, y esto está en la propuesta del proyecto y en la DIA, buscaba también cumplir con un plan de minimización que era obligatorio para la empresa, que buscaba disminuir el volumen de los líquidos percolados que se estaba almacenando dentro del relleno. Sin embargo, las piscinas de acumulación estaban con una capacidad de almacenamiento del 6,4%, y esto es un porcentaje muy bajo respecto al mínimo de seguridad que establece el reglamento para rellenos sanitarios, que es el 30%. ¿Cuál es la principal defensa de la empresa respecto al cargo que presentó la superintendencia? No es negar lo imputado, no es decir, yo sí tenía la planta de osmosis, yo sí estaba realizando el traslado a la Farfana. Es simplemente decir, operacionalmente no era conveniente hacerlo. Y esa no es una defensa que se pueda presentar cuando existe una resolución de calificación ambiental que se encuentra vigente. Y tan claro es que el artículo 24, inciso final de la ley 19.300 establece el principio de estricta sujeción a la resolución de calificación ambiental. Es sumamente claro al indicar que tanto durante la fase de construcción como operación los titulares se tienen que someter estrictamente al contenido de sus resoluciones de calificación ambiental. La empresa alega que sería lógico no cumplir con una resolución de calificación ambiental que está vigente porque el sistema, a su juicio principal, que es la recirculación, permitiría abatir la gran mayoría de los líquidos percolados. Y acá quiero ser bien enfática, su señoría ilustra, en que ni la resolución sancionatoria ni la resolución que resolvió la reposición ha negado que exista la vía de la recirculación. Tampoco ha negado que a través de la recirculación se puedan obtener concentraciones menores en rellenos sanitarios maduros. Sin embargo, lo que se reprocha es, desde que está vigente la RCA 60, no es posible indicar que solamente con la recirculación que se va a realizar el tratamiento de los líquidos lixiviados. Así, entonces, de hecho, la resolución de reposición reconoce que la recirculación, más que una vía de tratamiento propiamente tal, es una vía de manejo de lixiviados, porque su objetivo no es abatir los parámetros de forma efectiva y mayoritaria, sino que es más bien marginal. Y esto es simplemente por la razón de que cuando existen líquidos percolados, estos tienen que ser tratados para luego poder ser dispuestos. Y ese tratamiento, tal como explicaba en la primera figura que se mostró en el PowerPoint, no es posible con la recirculación. Es necesario que pase con el tratamiento terciario. Por eso cuando la empresa presenta como la última etapa y la menos importante el tratamiento terciario, eso no es efectivo. El hecho de que sea la última etapa no significa que sea menos relevante, o el hecho de que por allí pase menos flujo de efluente tampoco la hace menos importante. Ahora, para detallar un poco sobre la recirculación y la defensa de la empresa, como decía, la superintendencia no discute la posibilidad de que la recirculación sea un método de manejo, sino que discutimos que sea el principal método de manejo. Y acá entonces quiero puntualizar que para esta superintendencia no es objeto de discusión, o por lo menos no es la discusión central de este caso, si es que las vías de tratamiento, las tres que tenían que existir, eran secuenciales, eran conjuntas o eran simultáneas. Lo que esta superintendencia dice es que desde la RCA 60 tenían que estar operativas para funcionar. Si es que la Farfana no funcionaba, que de hecho no funcionó desde el 2014, tenía que estar operativa la vía de la osmosis inversa, que tampoco lo estuvo. Sostener lo contrario significaría desconocer la realidad operacional de KDM
y que motivó que se tuviera que dictar la resolución de calificación ambiental 60. La recirculación no puede ser la vía principal, porque el sistema no tiene capacidad para poder tratar todos los lixiviados solamente con recirculación. Así, la planta de tratamiento biológico estaba recibiendo solamente un 50% de los líquidos lixiviados que se originaban y solamente estaba tratando 200 metros cúbicos por día, que era una capacidad mucho menor a la del diseño, que son los 380 metros cúbicos por día. Eso significaba que existían 180 metros cúbicos por día que no se estaban tratando, que eran rechazados por la planta de tratamiento y que necesitaban que existieran las vías terciarias operando. No podía operar además solamente la recirculación, no solamente porque el sistema no era suficiente para que esta fuera la única vía, sino que además porque tampoco la recirculación opera a todo evento y todos los días. Y acá esto también se explica en la resolución sancionatoria. Por ejemplo, la resolución exenta 2170 de la CIS limitaba la posibilidad de recirculación para determinados caudales y por un máximo de 3 meses. La resolución exenta 5391 de la Seremi de Salud prohibió la recirculación de percolados mientras no se acreditase que no generaba riesgos para la operación y la estabilización del relleno. Y el propio reglamento de rellenos, el DS 189, establece que las condiciones para poder recircular indican que se tiene que hacer mediante lixiviados que sean tratados y no crudos como lo estaba haciendo la empresa. ¿Qué otro antecedente tuvo a la vista la superintendencia para indicar que no era suficiente la recirculación y por lo tanto la principal defensa de la empresa? La resolución exenta 390 del año 2019 del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó una declaración de impacto ambiental que presentó la empresa a propósito de mejoras del relleno, donde precisamente se rechaza porque la recirculación de lixiviados tenía deficiencias y presentaba efectos desfavorables hacia el medio ambiente. Por lo tanto, el reproche de esta superintendencia se enfoca en que no es posible que la recirculación opere únicamente desde la entrada en vigencia de la RCA 60 como el único sistema de manejo de lixiviados. No está controvertido, sus señorías ilustres, en el expediente que se hayan implementado las vías de tratamiento terciario durante el periodo infraccional que imputó esta superintendencia, sino que lo único que existe controversia era si es que era conveniente o no tener la vía de la farfana o la vía de osmosis. Y lo anterior simplemente no es aceptable como una defensa para desvirtuar un cargo de infracción a una resolución de calificación ambiental. Y acá quiero citar una sentencia reciente de su señoría ilustre en la causa R406-2023, que también es de un relleno sanitario, el relleno sanitario San Roque, donde se resolvió claramente que las opiniones que tienen los titulares respecto a lo necesario o lo innecesario de sus obligaciones ambientales en una RCA no tienen ningún efecto al momento de configurar una infracción a una resolución de calificación ambiental, porque mientras esta está vigente es obligatoria y por lo tanto se mantienen vigentes los compromisos contenidos en ella. Y por esto voy a solicitar rechazar el grupo de alegaciones relativas a cómo funciona el relleno sanitario, porque las resoluciones de calificación ambiental son claras y por lo tanto aquellas relacionadas con la configuración de la infracción. Quiero pasar ahora a el otro gran argumento respecto a la configuración de la infracción, que es la prescripción. Acá lo que indica la empresa es que estaríamos frente a un cargo que es pluriofensivo o complejo porque estaría compuesto de dos subhechos: la omisión de tener la vía de traslado hacia la farfana y la omisión de tener funcionando y operativa la unidad de osmosis inversa. A juicio de la empresa estaría prescrita la vía de la farfana porque el 29 de abril del 2014 cesó la posibilidad de que pudieran utilizar esa vía producto del ordinario de la CIS, y en eso no hay controversia, eso es efectivo. Desde abril del 2014 y con la contabilización de los 3 años del artículo 37 de la LOSMA, el periodo de prescripción habría concluido el 29 de abril del 2017 y por lo tanto, como la formulación de cargos fue el año 2019, estaría prescrito ese supuesto subhecho. La superintendencia controvierte que sea un cargo complejo en el sentido de tener dos subhechos, pero por lo demás llama profundamente la atención que la conclusión que espera sacar la empresa de esto es no que se descarte una parte del periodo infraccional, sino que simplemente la superintendencia no pueda sancionar nada de la infracción por esta supuesta prescripción de una parte del cargo.
Ahora, ¿qué es lo que indicó la superintendencia en la resolución que resolvió la reposición? Y a diferencia de lo que plantea la empresa, acá la superintendencia formuló un cargo único que tiene un periodo infraccional amplio, pero que sin embargo está muy bien delimitado en su hito de inicio y en su hito de término. El hito de inicio corresponde al 28 de diciembre del 2012, que es la fecha en que esta superintendencia comenzó sus competencias, como bien sabe este ilustre tribunal, cuando se instala también este segundo tribunal ambiental. A pesar de que en el expediente sancionatorio existen antecedentes de que la infracción estaba por lo menos desde el año 2010. Y el término del periodo infraccional es en marzo del 2021, que es cuando comienza a operar la unidad de osmosis inversa en KDM. Y que por lo tanto cesa la antijuricidad del cargo único que imputó esta superintendencia. Como la formulación de cargo es del año 2019 y la notificación es del año 2019, al momento en que inició el procedimiento sancionatorio continuaba la infracción y solamente eso permite descartar la alegación de prescripción. Como estamos ante una omisión de obligación y esa omisión se mantenía al momento de la formulación de cargos, no había comenzado a correr la prescripción. Así y los diferentes periodos que sí se van a encontrar en la resolución en la resolución sancionatoria, perdón, y en la resolución de la reposición, no dicen más bien relación con la configuración del cargo, sino que están relacionados a cómo se determinó el beneficio económico, porque claramente se tenía que determinar desde qué momento se podía implementar la vía de la farfana y en qué momento tenía que empezar a estar activa la de osmosis inversa, pero no corresponde a una separación del periodo infraccional con el objeto de la configuración de la infracción y por lo tanto esta superintendencia considera que es indebido que esa determinación de fechas que se hace para el beneficio económico se tenga que trasladar para poder aplicar la figura de la prescripción en la configuración del cargo. Ahora, y como otro argumento respecto a la prescripción, la superintendencia también indica que la primera constatación que existió por este servicio de la infracción fue en la inspección del 19 de noviembre del año 2018. Y esto es relevante porque la jurisprudencia ha dicho que la prescripción comienza a correr desde que se constata la infracción. Y acá quiero citar solamente un fallo de la excelentísima Corte Suprema, causa 99.487 del año 2020, que es el caso de Agrícola Santisfrut, donde se indica en una infracción de carácter permanente y cuando existe constancia de que el estado infraccional perdura más allá de la formulación de cargos, se puede descartar la alegación de prescripción, que es precisamente lo que ocurre aquí. Pero agrega un segundo elemento que me parece interesante, que es, incluso si es que en una infracción permanente, que es el caso de autos, se quisiera retroceder en el hito de inicio de la prescripción y no es cuando cesa la antijuricidad, sino cuando se constata la infracción, debería haber pruebas de la inactividad de la administración. Y en este caso existe cero inactividad. La inspección fue en noviembre del 2018 y 5 meses después se formularon los cargos. Por lo tanto, no es posible alegar que está prescrito. Por estas razones voy a solicitar entonces que se rechacen los argumentos de prescripción y no solamente respecto a la configuración del cargo, sino que también respecto a la determinación del beneficio económico, porque se plantea en los mismos términos para querer sacar las modelaciones y el cálculo del beneficio económico de la vía de tratamiento hacia la farfana. Ahora, y respecto a otro grupo de alegaciones que dice relación con la determinación de la sanción y en particular el beneficio económico, acá me voy a hacer cargo de dos alegaciones, que es la reformatio in peius y la supuesta vulneración al derecho a defensa por la rectificación que efectivamente ocurrió luego de que se dictó la resolución de reposición. La alegación de reformatio peius dice relación porque la empresa en la reposición administrativa a esta superintendencia alegó que el periodo infraccional para la vía de tratamiento hacia la farfana no era hasta marzo del 2014, sino que hasta abril del 2014, como lo demostraba el ordinario de la SIS. Esta alegación la superintendencia la acogió. ¿Y eso qué significó? Efectivamente, al costo de la vía de la farfana se le agrega un mes. Ya no termina en marzo, perdón, del 2014, sino que termina en abril del 2014. Sin embargo, para poder resolver la alegación de reformatio peius, no solamente hay que ver lo que ocurre en el mes de abril para la vía de la farfana, sino que hay que ver la ponderación global del beneficio económico.
y esto lo podemos ver en esta tabla que corresponde a la tabla 6 del informe, por eso tiene esa numeración. Para poder acoger la alegación de el traslado de marzo a abril del costo del transporte de riles, ello significa necesariamente que se tenía que disminuir ahora el costo de la planta de osmosis, porque luego de la Farfana tenía que empezar a operar la planta de osmosis. Por lo tanto, efectivamente, si es que uno solamente compara el costo del transporte de riles en la resolución sancionatoria versus la resolución que resuelve la reposición, el costo es mayor, de 226 mil millones a 242 mil millones. Sin embargo, cuando se ve la comparación del costo de la planta de osmosis inversa en la resolución sancionatoria y luego en la resolución que resuelve la reposición, el costo es menor. Pasa de 2.590 millones a 1.153 mil millones. Esa disminución no se debe solamente a que ahora el costo de la planta de osmosis inversa comenzaba en mayo y no abril, sino que la superintendencia acogió una segunda alegación que se hizo en la reposición, y que significó que disminuyera el beneficio económico. Lo que se acogió fue la tarifa de la planta de osmosis inversa. Originalmente era de 0,11 UF por metro cúbico y esa tarifa incorporaba dos aspectos: la operación y mantenimiento de la planta de osmosis inversa y otro elemento que era la adquisición de los activos para poder tener la planta. La empresa acreditó a esta superintendencia la adquisición de esa planta y por lo tanto todo el costo de la tarifa de las 0,11 UF que correspondían a adquirir esa inversión efectivamente se sacó del escenario de cumplimiento y se trasladó al escenario de incumplimiento, porque fue un costo que la empresa efectivamente incurrió en su patrimonio con propósito de la infracción y se trasladó al escenario de incumplimiento. Aquí conviene recordar, porque parece que existe una confusión en la empresa cuando le alega que ese traslado a un costo retrasado es en favor de la empresa, porque el escenario de incumplimiento se resta del escenario de cumplimiento. Por lo tanto, y como se ve en la fila final de la tabla, el beneficio económico en el escenario de cumplimiento resulta ser mucho menor a propósito de las alegaciones que efectivamente se acogieron en la reposición y ello permite descartar adecuadamente que no existe una reforma para peor de KDM, menos cuando se acogió precisamente su alegación. Ahora, y respecto a la vulneración al derecho a defensa por la rectificación que se hizo de la resolución que resolvió la reposición. Acá lo primero que quiero aclarar es que la empresa dice que hay una vulneración al derecho a defensa porque se habrían modificado números en la resolución sancionatoria 2 años después. Eso no es efectivo, primero porque la resolución 1239, que es la que rectificó solamente la resolución de reposición y no modificó ni un valor de la resolución sancionatoria, y esto es importante. Lo que modificó la resolución que rectificó es el considerando 150 de la resolución de reposición. Y ese considerando buscaba explicar y buscaba transparentar y motivar por qué la rebaja de la sanción con la reposición se veía baja. O sea, la sanción bajó de 5.000 unidades tributarias anuales a 4.984 unidades tributarias anuales. Para eso indicó que la sanción original, la resolución sancionatoria antes del tope legal por ser una infracción grave, que son las 5.000 UTA, eran 5.747 UTAs. Esas 5.747 UTAs fue el error que se rectificó, porque no correspondía al monto total de la sanción en la resolución sancionatoria, sino que en verdad al beneficio económico. Por eso se rectificó y se dijo: el monto original de la sanción en la resolución sancionatoria, si es que esta superintendencia no tuviera el tope legal, eran 6.573 UTAs, porque el beneficio económico original era mucho más alto que las 5.000 UTAs. Las 6.573 correspondían a 5.747 UTAs más 826 UTAs de componente de afectación. Y acá tengo otra. Ahí. Entonces, el beneficio económico en la resolución sancionatoria eran 5.747 UTAs.
acogiendo las alegaciones de la reposición, el beneficio económico en la resolución de la reposición eran 4.158 UTAs. Es decir, ahora estaba bajo el tope legal de las 5.000 UTAs de una infracción grave, y eso significa por lo demás que el beneficio económico disminuyó cerca de un 30%, 1.589 UTAs. Lo que se mantuvo, tanto en la resolución de sancionatoria y en la resolución de la reposición, fue el componente de afectación, que son las 826 UTAs. Por lo tanto, la sanción original, 6.573, antes del tope legal, versus la sanción de la reposición, 4.984 UTAs, representa una disminución del 24%. Esa es la disminución real. Sin embargo, no se logra apreciar adecuadamente por el tope legal que está en la LOSMA, que son 5.000 UTAs para las infracciones graves, y eso es algo que suele pasar cuando el beneficio económico es muy alto en ciertas infracciones. Por ello, y porque el dato del beneficio económico y que el beneficio económico era mayor al tope de las 5.000 UTAs ya estaba en la resolución sancionatoria, no se privó de ningún derecho de defensa a la empresa. Siempre estuvo en conocimiento de lo anterior. Y por ello voy a solicitar que se rechace entonces esa alegación. Para ir finalizando, sus señorías ilustres, mis alegatos, quiero hacer presentes solo algunas ideas respecto a la imposibilidad material de continuar el procedimiento, el transcurso del tiempo, que es la última gran alegación. Quiero indicar, como ya lo decía al inicio, que este caso efectivamente corresponde a un caso complejo donde el cargo busca interpretar varias resoluciones de calificación ambiental y que tiene una alta complejidad técnica. Esto se ve reflejado en lo abultado que es el expediente, tiene un poco más de 7.000 páginas, y por lo demás corresponde a un criterio, la complejidad técnica, que su señoría ilustre ya ha utilizado para justificar la extensión en los procedimientos sancionatorios. Acá me estoy refiriendo a la sentencia de F en la causa R346-2022 y la sentencia también del vertedero El Roque R406-2023. También es un procedimiento sancionatorio donde no existe abandono. Existen múltiples presentaciones, gestiones de prueba, diligencias probatorias, una fiscalización que se desarrolló durante el procedimiento sancionatorio, que es el informe de fiscalización ambiental del año 2021, que tuvo que ser incorporado y analizado, y por lo tanto no existe desidia de esta administración en poder terminar el procedimiento sancionatorio. Es un procedimiento además que se tramitó durante la pandemia del COVID, que es otro de los factores y criterios que ha utilizado su señoría ilustre para poder justificar el paso del tiempo en procedimientos, y acá me refiero a la sentencia de Roblería R385-2023, y, y esto también es importante, es un procedimiento sancionatorio que por la gestión interna de la superintendencia significó la modificación de 4 veces de la fiscal instructora. Y eso significa que el expediente tiene que volver a ser estudiado para poder llegar al dictamen y luego a la resolución sancionatoria con la sanción que impone la superintendenta. Estos criterios de justificación del paso del tiempo permiten también descartar entonces la alegación de que es un procedimiento que perdió su objeto. Acá estamos frente a un proyecto que continúa en ejecución, que mantiene sus resoluciones de calificación ambiental vigentes y que por lo tanto la sanción cumple su objetivo, que es preventivo y retributivo. Finalmente, y de forma breve para cerrar, quiero hacer presente que respecto a la capacidad de pago, tanto el informe como la resolución de reposición explican detalladamente cómo se analizó los ratos financieros de la empresa y que la capacidad de pago de la empresa era suficiente para poder abordar la sanción. Entonces voy a pedir expresamente que se revise allí porque está bien explicado y permite descartar lo que se alegó también en estrados. Muchas gracias. Retomamos la audiencia entonces. Vamos a comenzar con las preguntas del tribunal, partiendo por el ministro Cristian López. Gracias, ministra presidenta. Ya, voy a aprovechar, iba a partir al revés, pero ya que está la lámina, voy a aprovechar de preguntar esto. Tengo claro la explicación de las cifras, por qué fueron modificando, pero lo que no entiendo es si efectivamente en la reposición era posible llegar a las 6.573 en la práctica, si había un tope legal de 5.000 UTA. Me queda la duda. No, no es posible porque existe el tope legal. O sea, nunca se podría haber impuesto esa sanción. Entonces, es un 24, es como las ofertas de las casas de, no sé, pues de las tiendas, porque no era,
ese 24% era imposible, o sea, no era algo factible, es como, lo encuentro, ¿qué sentido tenía poner eso? No, porque la explicación, el Sí, resto de la explicación me parece coherente, pero poner un valor que no era sí. factible y después poner una rebaja que era imposible, me parece, voy a decirlo, mañoso, para que usted me Sí. explique por qué no sería mañoso. Em, lo explicamos y lo explica la resolución que rectifica, ministro, porque el beneficio económico sí eran 5.747 UTAs y la superintendencia no lo pudo cobrar porque existe el límite legal y eso da cuenta de la proporcionalidad que el legislador decidió para las sanciones ambientales. Por lo tanto, cuando se dice solamente se rebajaron 16 UTAs, bueno, es que en la práctica se rebajó mucho el beneficio económico, pero se mantuvo el componente de afectación y por eso era necesario aclarar cuánto era el beneficio económico antes, que era mayor a las 5.000 UTA, para poder entender que lo que no es O sea, mañoso es la rebaja de las se 16 entiende UTA. el ejercicio, pero el de poner un 24% menos es como, Es que si no existiera el tope legal, esa sería la es que, sanción. es como el tope legal es el tope legal, o sea, no, Entiendo el punto. o sea, tenía una finalidad más pedagógica. Sí, Eso me quiere explicar usted. sí. Ya, ok, bien, ahí me queda un poco más claro cuál es el fin de eso. Ya, respecto al tema de los tratamientos, abogada Paulina Riquelme. Usted ha sido muy enfática en manifestar de que los sistemas podían actuar de manera eh, eh, independiente o complementario en distintos momentos. Pero lo que no tengo claro es que esa decisión se podía tomar sin los sistemas instalados, más allá de si en la operación. ¿Cómo la empresa podía tomar una decisión respecto a usar la osmosis inversa en el momento que lo requería si no tenía instalada la tecnología? Adelante. Muchas gracias, ministro. Lo que pasa es que el sistema de manejo lixiviado está desde su origen en la resolución 990 del año 95, que establece una serie de procesos para la gestión, el manejo y el tratamiento, incluyendo el tratamiento biológico. Eso está en la resolución 990, no en la resolución 60. La resolución 60 lo que hace es ampliar la capacidad de tratamiento biológico y de hecho, el mismo balance hidráulico que está en la resolución 60 del 2005 reconoce a la evaporación como la gran fuente de eliminación o descarte. Destacar que lo que se incorpora como mejora es porque la planta de osmosis inversa estaba en forma previa. Tiene una resolución del decreto MOP del año 2001. Entonces, lo que se incorporó con la resolución 60 fue una opción de tratamiento terciario para enviar los lixiviados a la planta, al tratamiento en la planta La Farfana. Eso es lo que se hizo. Y la superintendencia lo que hace es que se basa en una frase específica que está en una guía que está mal sacada de contexto. Pero Ya, pero en la medida en que no exista descarga, porque cabe destacar que ninguno de los riles, de los lixiviados, se descargó, ni al alcantarillado, ni a la quebrada. claro, o Ujú. sea, a ver, otra vez para ordenar la idea. El cargo dice dos de los tres tratamientos, entendiendo que uno de los tratamientos es la recirculación. ¿Sí? ¿Eso es así? ¿Es así? Sí, ¿Sí? Ya, ok. La recirculación en sí mismo no podía ni ir al alcantarillado ni a ninguna, porque no cumplía con los estándares del DC-90 ni no me acuerdo el otro, 609. es el 609. Por ende, más allá de que usted lo diga así como un hecho cierto, era una imposibilidad que tenía ese tratamiento, ¿sí? Como imposibilidad del No tratamiento. podía llevarlo ni a agua subterránea ni al alcantarillado porque
porque la recirculación no cumple con el estándar para poder hacerlo. No, pero es que no es eso, porque la recirculación lo que hace es que permite gestionar los lixiviados en un circuito cerrado y favorece la evaporación. Se disminuye la cantidad de líquidos lixiviados a través de la evaporación. Cuando existe un excedente de lixiviados, es donde existe dos posibilidades de tratamiento terciario. La planta de osmosis inversa para descargar, cumpliendo con la norma de emisión del decreto 90, o el envío a una planta de tratamiento que era la Farfana para cumplir con los límites de emisión del decreto 609. Ya, pero yo me estoy remontando al momento de la fiscalización en el año 2018, donde la SMA constata de que ni el envío a la Farfana estaba operativo, ni la planta de osmosis inversa. ¿Es así? La planta de osmosis inversa se implementó el año 2000, estaba operativa. En el momento en que va la fiscalización, ¿estaba funcionando? La planta de osmosis O sea, inversa no funcionando, es- ¿se podría haber utilizado? sí, la planta de osmosis inversa estaba en funcionamiento el año 2001, que tiene una aprobación de parte del decreto MOP. Ahora, que la planta de osmosis inversa podía haber funcionado mejor, ese es otro. No, pero yo quiero saber, Sí. porque lo que constata el informe de fiscalización, entiendo, es que no estaban funcionando. Ya. Pero existían. Sí. Ya. O sea, ahí hay un hecho que nosotros tenemos que resolver respecto a la situación que plantea la CMA versus lo que dice usted. Ya me queda claro ahí el conflicto. No voy a entrar más en eso porque está claro. Pero sigo teniendo dudas respecto a, en el momento de la fiscalización, ¿por qué? O sea, más atrás, 115.000 metros cúbicos en 3 meses, ¿era posible que se evaporara eso y que se incorporara sin poner en riesgo nada? Nosotros no desconocemos que existe una situación de mejora en el proceso. Eso no lo desconocemos. Lo que nosotros estamos impugnando es el cargo. El cargo, tal cual como lo formula la Superintendencia del Medio Ambiente, no dice relación y no hay congruencia. De hecho, lo Sí, señalamos. abogada, no, para que no se esfuercen en volver con los alegatos, porque son dudas que tengo yo. Entiendo que dónde está centrada sus alegaciones. Mi pregunta va más bien entender, eh, porque usted dice que de alguna manera se podía utilizar en ese momento la planta osmosis inversa, ¿sí? Sí. En ese momento se podía utilizar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se estaba utilizando? Y si esa cantidad, los 115.000 metros cúbicos en 3 meses, que fue constatada por el balance hídrico en el momento que se revisó la fiscalización aportado por los antecedentes de usted, si esa decisión se toma en función de es mejor esto de la recirculación o era un argumento que daba cuenta de que no existía ni funcionaba. Por eso es mi pregunta. Se estaba gestionando los líquidos internamente y se estaba privilegiando esa recirculación interna. Para no tener que descargar ni en el alcantarillado, porque no se podía por acto de autoridad, y para no enviar a la quebrada, para no descargar en la quebrada. O sea, una acción más bien de evitar que Evitar el básicamente proceso. que el lixiviado o el efluente fuera al medio ambiente. Y de hecho, efectivamente, estaba la piscina de almacenamiento en esa oportunidad bastante llena. Sin embargo, se pudo gestionar y eso no afectó la estabilidad del relleno. Y se presentaron informes de estabilidad posteriormente respecto a esta situación. ¿El sistema de manejo era mejorable en esa oportunidad? Sí, era mejorable. Pero eso es y corresponde a lo que está en el cargo, nosotros sostenemos que no. Ok, no tengo pregunta, gracias. Ministro del Piano. Gracias, presidenta. A ver, entiendo entonces que lo que nosotros tendríamos que resolver es si la resolución de calificación ambiental del 2006 era
facultativa la construcción y operación de las dos plantas, digamos, de carbón activado y osmosis inversa, o bien si era obligatorio hacerlo. Esa sería la controversia finalmente. No, ¿No? perdón, ministro, Sí. disculpe. Desde nuestra perspectiva, la controversia no es si es facultativa o no es facultativa. La controversia es si operan conjuntamente, porque si uno analiza el cargo específico y con la referencia a los considerandos de la formulación del cargo, la superintendencia sostiene que todos estos sistemas tienen que operar conjuntamente. Lo que nosotros señalamos es que los sistemas operan secuencialmente. Y también lo que señalamos es que el proyecto que aprueba la resolución 60, que aprueba la resolución 60 es introducir una segunda posibilidad de tratamiento terciario a través de el poder enviar los lixiviados a la planta La Farfana. Pero, a ver, pero para entender bien, yo entiendo que el cargo es haber implementado, no operar, sino implementar. Sí. ¿Bien? Esa sería el corazón del cargo. Y entiendo que sería la implementación, las tres vías de tratamiento terciario, como le acaban de señalar el ministro López, a ver si me lo confirman, sería la recirculación, la planta de carbón activado y la planta de osmosis Sí. inversa. Aquí no está el transporte, ¿no? Y que por eso le entendí la pregunta que le hizo el ministro López. Entonces, el transporte sería también un tipo de tratamiento terciario. Sí. Bien. Ya, aquí entonces está fuera, lo que está fuera es la recirculación. Usted dice que estaba implementada la planta de osmosis inversa, pero que no estaba funcionando. Eso es lo que No estaba entendí también. funcionando de la forma en el 2018, como consta, no estaba funcionando, pero operativa, pero estaba implementada. ¿Y la planta de carbón activado está implementada? Eh, sí, Porque porque parece que estaba construida la planta de osmosis inversa, dice, pero y la de carbón activado estaba sí, estaba implementada. implementada, sí, estaba implementada. Ya. ¿Y por qué no funcionaba la planta de osmosis inversa de la forma que debía funcionar? Porque entiendo que a ver si me explica operacionalmente, eh, cuando no funciona la recirculación, que es lo que usted me dice, pasaría luego a la planta de carbón activado y después a la osmosis inversa, pero no podría pasar directo a la planta de osmosis inversa, No, ¿no? no pasa directo. Lo que pasa es que, como está en la lámina que presenté, hay 7 etapas, ¿ya? 7 Ya. etapas de tratamiento de lixiviado. Entonces, Sí, sí. si vemos a las 7 etapas, hay etapas que son fundamentales de tratamiento biológico y se amplía ese tratamiento biológico por la RCA 60. Nosotros estamos disputando el entendimiento que la superintendencia tiene del proyecto que aprobó la RCA 60. El proyecto que se aprobó por la RCA 60 no es lo que sostiene la superintendencia, según nuestro. Si vamos ahí a las Sí, etapas, sí, sí, sí. efectivamente tenemos las etapas de filtración del proceso anóxico, el proceso aeróbico reactor, el estanque de pulmón, ultrafiltración y el tratamiento. Todo eso está implementado. También estaba antes del 2005, el 2001, la planta de osmosis inversa de carbón activado. Pero, ¿y dónde está en esta etapa entonces la operación de la planta de carbono activado y la planta de osmosis inversa? Tiene que estar en la séptima etapa, ¿no? Porque la séptima etapa veo que es descarga de Riley. Sí, pero si uno ve el proyecto aprobado por la RCA 60, el proyecto aprobado básicamente es la inclusión de la posibilidad de enviar el lixiviado a tratamiento en la planta La Farfana, porque ya la situación de la planta osmosis inversa era caso base. Fue implementada el 2001 con el decreto MOP. Ya, pero es alternativa. Es una alternativa. Hay 2 alternativas. O el envío a la planta osmosis ¿Sí? o el envío de los lixiviados a la planta de la Farfana para su tratamiento en la planta de la Farfana, en la planta de tratamiento, para cumplir con el decreto 609. Ministro, ¿puedo complementar? Sí. El cargo dice no tener implementadas 2 de las 3 vías. Esas 3 vías son recirculación, que no es tratamiento ni secundario ni terciario, y las otras 2 vías, que es el tratamiento terciario, que es lo que Sí. imputó es el traslado a la Farfana, que es la principal, porque así lo dice la RCA, y
el tratamiento directo terciario en KDM, que es la osmosis inversa y el carbón, la planta de carbón activado. Ese tratamiento terciario es necesario y se tuvo que dictar la RCA 60 porque la recirculación no era suficiente para poder tratar. Y eso no está controvertido. Hay múltiples antecedentes en el procedimiento sancionatorio al respecto. Entonces, no era, a nuestro juicio, la discusión no es si es facultativo o no la resolución de calificación ambiental porque nunca son Porque facultativas. finalmente entonces, porque entiendo que si se va a usar la planta de carbono activado y la osmosis inversa es para poder cumplir con los decretos respectivos, el 609 o el 90, pero para descarga. Sí, Sigue sí. siendo para descarga. Y de la planta, y si pasa, en el fondo, el camino es, si pasa por las plantas de carbono activado y osmosis inversa, se descarga en aguas superficiales y si no, se envía a la Farfán. ¿Esa es como No, la vía? ¿O se...? no, porque siempre está dependiendo de la carga hidráulica. Si hay un excedente, Perfecto. si hay excedente de lixiviados, siempre se pasa por la planta de osmosis, pero hay que destacar que en la práctica no se ha descargado nunca el efluente. No, está bien, Nunca. pero eso no está en el cargo, entiendo. Entonces, no, pero sí el entendimiento de la RCA 60. La RCA 60 no dice, y eso es importante destacar, su señoría, no dice que la vía principal es la farfana, sino que cuando describe, y esto está en la DIA, en la Declaración de Impacto Ambiental, cuando describe el proyecto, lo describe que el objeto de la DIA es introducir una alternativa, y esta alternativa al tratamiento terciario sería ese tratamiento terciario en la planta La Farfana, y que ese sería la vía principal, refiriéndose no al sistema de gestión completo de lixiviados, incluyendo el tratamiento secundario y tratamiento terciario, sino que el envío del efluente a la planta. A ver si me puede complementar entonces en esa misma lógica. Entonces, ¿cómo se interpretaría la RCA 990 en esa interpretación? ¿Cómo la aplican entonces? La RCA 990 establece todo el sistema de gestión y manejo del lixiviado y tratamiento también, porque hay tratamiento biológico. Y lo que hace la RCA 60 es complementar el tratamiento biológico. De hecho, amplía el espacio para el tratamiento biológico. Entonces, optimiza el sistema que estaba autorizado por la 990. Pero la empresa, ¿cómo interpreta para efectos de cumplimiento esas dos RCA? Porque usted pareciera de lo que está indicando es que el cargo está mal formulado porque interpreta mal, ¿no es cierto?, la RCA 60. Sí. Ya, pero ¿y si el cargo, a ver, corríjame si no, la SMA, el cargo involucra ambas RCA? Porque se entiende que tendría que, o sea, ambos compromisos los compromisos, lo que está contenido en la RCA es lo que no se estaría cumpliendo a juicio de ustedes en el proceso. El cargo, si es que entiendo bien la pregunta, solamente es la RCA 60, así está de hecho la formulación de cargo y responde a la última etapa. El ciclo del RIL en la práctica es el precolado sale del relleno, Sí. se acumula en la Sí. piscina. De la piscina tiene que ir al tratamiento secundario, que es la planta de tratamiento biológico. Sí. Cuando sale de esa planta, cumple con un estándar, que es la descarga en alcantarillado. No cumple con el DC90. Para poder Exacto. cumplir con el DC90, Tiene que pasar tiene por que las pasar otras dos. o por la planta de la farfana, que es la vía Exacto. principal, o la osmosis. Esa última etapa, que en el esquema de la empresa sería la etapa 7, no se estaba cumpliendo, no estaban implementadas y ese es el cargo que se formuló. El cargo no dice relación con la ampliación de capacidad de la planta de tratamiento biológico o con el cargo o con la recirculación. Dice Sí, relación perfecto. solo No, sí, en lo del cargo me queda claro, o sea, me queda claro las interpretaciones. Lo que no me queda claro es lo que le estaba explicando al ministro del Piano en la empresa. ¿Cómo hacen conjugar esas dos? Lo que pasa, su señoría, es que la resolución 60 lo que hace es posibilitar un tratamiento terciario en la medida en que exista descarga, porque tiene que pasar por la planta de osmosis inversa para dar cumplimiento al decreto 90. No hubo descargas y no ha habido descargas Pero eso no está a la discutido. quebrada. Es que por ahí vuelvo entonces a la pregunta. O sea, al ser una alternativa, lo que entiendo que usted está sugiriendo es que la RCA del 60. 2005
para no confundirme con los números, la RCA del 2005 le daba a usted la autorización para poder construirla. O sea, podía construirla o no construirla, y eso no, por sí mismo, no sería una infracción si no se construye en la medida que no hubiese descarga. Está ¿Lo construida, entiendo bien? estaba No construida importa. y está construida hoy día. Sí. Sin embargo, el tema más relevante es... Pero no, para circunscribir Sí, bien la pregunta, porque, sí, 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 insisto, si es el tema, es que lo que tenemos que nosotros resolver sí, para poder entrar al análisis del caso. Es sí. decir, en el supuesto que no hubiese estado construida, la no construcción no supondría una infracción en la medida que no se descargue. ¿Ese sería como el sustrato de la cuestión? Es que no era, a ver, primero, el cargo nunca hizo referencia al sistema original que estaba en la RCA 90, ¿ok? Con respecto a lo segundo, la planta estaba construida, estaba implementada. Que funcionara bien o mal, ese es otro cuento. Y tercero, es que no era necesaria, no fue necesario el descargar en la quebrada los mantos. Por lo Pero, tanto, ujú. la empresa lo que considera o lo que entiende es que, y se desprende de la misma día, es que lo que se introdujo fue la posibilidad, con la RCA 60 fue el poder llevarlo. A ver si con eso me responde la Sí, pregunta que le estoy haciendo. En definitiva, entonces, la construcción o no construcción, de acuerdo a esa RCA, dependería de si hicieran descarga o no se hicieran descarga. En abstracto, le pregunto, no sí, que esté construido, no. a Eso la sería. operación, y sobre todo en la medida en que había excedentes Ok, de lixiviados para ya, descargar. ok. No, creo que no tengo ¿Puedo más. solo agregar algo, ministros? ¿Sí? La RCA 60 surge a propósito de un plan de minimización porque ese Sí, exceso que se habla siempre está existía bien. a propósito de la recirculación. La recirculación Y, no era suficiente. ya. Perdón, ¿y por qué no estaba funcionando la planta de osmosis inversa? No sé si le hice la pregunta ya a esta altura, pero. Estaba construida el año 2001, ¿Y no por qué no? estaba funcionando en el minuto de la fiscalización, Pero funcionó pero, antes de la pero fiscalización, funcionó funcionó, normalmente. funcionó y funcionó. Normalmente no, tenía temas de implementación. Los sistemas de tratamiento tienen un proceso de puesta en marcha. Entonces no estaba funcionando en el momento de la fiscalización y tuvimos hartos problemas con esa planta y empezó a funcionar después. Pero estaba construida el 2000 y el 2018 todavía tenía problemas Sí, todavía tenía los problemas. tenía dificultades, sí. Ya, ok, ya. ¿Y cuándo empezó a funcionar? Definitivamente, el 2021. El 2021. Ya. El 2021. ¿Y la de carbón Pero nunca activado? se descargó ninguna, o sea, empezó a funcionar para tratar el excedente de lixiviados, porque como sale Sí. en la misma RCA, la mayoría, más del 90% se eliminaba por el tratamiento biológico y por Sí. evaporación. Destacar que también la evaporación se fomenta no solo por la evaporación tradicional, sino que por procesos térmicos, Está bien. ¿ya? Entonces, no se ha descargado desde nunca. Sí, no, si no han descargado, Sí. no ha habido discusión en eso. ¿Y la de carbón activado? La carbón activado también. También, siempre estuvo desde el 2000 implementada y funcionando operativa El el 2021 igual. 2021. Ya, Y esa funcionó bien. Sí, ya, Controvertido, ok. Bien, ya. gracias. Vamos a dar paso entonces. Yo no tengo pregunta porque interviene ministro. Me quedó una pregunta porque esta lógica, esta forma de explicar funcionó correctamente, no funcionó. ¿Hay registro de que hubiese funcionamiento más allá, si es correcto o no, de la planta osmosis inversa que sumado al carbono activado son un solo tratamiento? hay registros en la No, fiscalización. de parte de KDM. ¿KDM tiene algún registro, algo y que esté en el expediente que demuestre que haya funcionado más allá de si es correcto o no es correcto? Hay registros de que está construida, hay registros de que que sí funcionó, sí. Y ¿Qué registros hay? hay fiscalizaciones de parte de la superintendencia, incluso fiscalizaciones posteriores. Hay fiscalizaciones del 2018, fiscalizaciones del 2020, La del fiscalizaciones. 2018 constata que no funcionaba. Exactamente, ¿Cuál es que la del que constata que funcionaba? hay posteriores, 2020, 2021. No, pero antes, porque después 2021 ya está funcionando y eso está conteste las dos. No fiscalizaciones de la superintendencia. Sí tenemos registros y sí le puedo ¿Y qué tipo de registros son?
Son informes que se subieron al sistema de seguimiento de la resolución de calificación ambiental. De seguimiento, ok. Sí. ¿Quiere agregar algo, abogada? Sí, a propósito de hecho del periodo infraccional, en el expediente sancionatorio hay antecedentes de que la infracción está desde el año 2010. Se imputó desde el año 2012, pero la infracción está a lo menos desde el año 2010. Entonces, ¿Y los antecedentes que dice la abogada fueron revisados? ¿Existen para ustedes? conozco si están expresamente en la resolución sancionatoria, Ok. ministro, la verdad. Habría que revisar el Ahí vamos a expediente. revisar. Gracias. Eso. Concluyendo el ciclo de preguntas por los ministros, vamos a dar paso a las aclaraciones de hecho, no nuevos alegatos, partiendo por la parte reclamante. Muchas gracias, señoría. Solamente mencionar, como lo ha mencionado también mi colega de la Superintendencia del Medio Ambiente y lo dijo expresamente, que el cargo es una interpretación de las distintas RCAs de KDM. Y eso es importante tener presente porque lo que estamos disputando es la lectura que tiene la superintendencia de lo que se llama. Y también estamos disputando... Pero no nuevos alegatos. Sí. ¿Cuál es la rectificación? No, estamos simplemente mencionando de que estamos confirmando con lo que mencionó la superintendencia en su alegato respecto al funcionamiento del sistema de manejo. Y todos esos hechos no constan en la formulación del cargo. Ok. La parte reclamante. O rectificaciones, ministro. Por lo tanto, entonces se pone término a la unidad.